Estimados directores, buenas noches. En esta oportunidad vamos a trabajar acerca de la guía normativa para la retroalimentación. Nos encontramos en esta visita promoviendo la retroalimentación de los docentes hacia los estudiantes y por otro lado la retroalimentación que los directivos también tienen que hacer a los maestros, a los docentes. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, en esta presentación la he dividido en dos partes. Una que corresponde a la guía para la retroalimentación a estudiantes y otra que corresponde a la guía para la retroalimentación de los directivos a los docentes. En la guía para la retroalimentación a los estudiantes vamos a tener en cuenta cuáles son las estrategias de educación a distancia que se vienen desarrollando actualmente y por otro lado, cuál es el rol del docente en la retroalimentación. Bien, en educación a distancia, en la estrategia del aprende en casa, se vienen desarrollando 4 procesos. El proceso de la emisión, el proceso del planteamiento, el proceso de generación y el proceso de acompañamiento. El proceso de emisión. El proceso de emisión corresponde a todo el contenido que se ofrece, ya sea en formato web, en formato TV o en formato radio, que la estrategia Aprende en Casa viene ofreciendo. Esto figura en la resolución viceministerial la 093. Como ustedes verán, tenemos en esta tabla, por un lado, cuál es el contenido, cuál es la fuente y cuáles son los tipos, ¿no? Ese formato se va a seguir repitiendo en las siguientes diapositivas. Bien, ¿cuál es el rol del docente frente a este proceso llamado el proceso de la emisión, ¿no? Frente a este proceso, nosotros tenemos que, como directivos, promover en los docentes que ellos se encarguen de revisar los recursos que se están ofreciendo en la plataforma del Aprendo en Casa, ¿no? Es el deber del maestro revisar cuáles son los contenidos, los recursos, la secuencia, ¿no?, que se ofrece en estos medios, para que luego ellos también puedan guiar oportunamente y adecuadamente también a los estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos también como función el seguimiento a las sesiones. Eso lo pueden encontrar en la guía que se les ha entregado a ustedes, la guía de monitoreo y retroalimentación al docente. Ahí encontramos que una de las funciones del docente es hacer el seguimiento de las sesiones. Por otro lado, respecto al siguiente proceso, el proceso del planteamiento. El planteamiento no es sino la serie de actividades, de retos, de, de acciones que se le pide que realice el estudiante. Por ejemplo, ¿no?, en el Aprendo en Casa del viernes 15 de mayo, en el área de comunicación para quinto y sexto grado de primaria, a través del medio televisión, se le pidió a los niños de que escriban un texto argumentativo y lo lean en voz alta para mejorarlo. También se le dieron recomendaciones, ¿no?, que primero debe planificar, luego debe escribir y por último debe revisarlo antes de ingresarlo al portafolio, ¿no? Entonces, el planteamiento es la acción, es la demanda, es la tarea, es el reto que le pedimos al estudiante que realice, ¿no?
En algunos casos son actividades que se encuentran también en el cuaderno de trabajo. Y entonces ahora la pregunta sería, ¿y cuál será la función del maestro frente al planteamiento? Bueno, pues en este caso la función del docente es la de revisar y analizar los recursos del aprende en casa, ¿no? Revisar estas actividades, ver si la actividad que se le ha dejado al estudiante tiene relación o no con el propósito, si tiene relación con las competencias, ¿no? Porque es importante que con el criterio pedagógico del docente, él también observe y analice con calma la secuencia, ¿no? que se plantea. Y la función entonces del docente, de acuerdo a nuestra guía, corresponde al seguimiento a sesiones. Respecto al tercer proceso llamado el proceso de generación. En el proceso de generación no es sino la serie de evidencias de aprendizaje que el estudiante manda a su maestro, ¿no? Entonces son las producciones, las actuaciones realizadas por los estudiantes, ¿no? Mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Efectivamente, las tareas, las evidencias de aprendizaje, como su nombre lo dice, ¿no? Son formas de poder corroborar si el niño ha comprendido o no ha comprendido la clase y si responde o no responde al propósito esperado, ¿no? Es así entonces que las evidencias que los estudiantes suelen enviar a sus docentes son a través de medios como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? que se está usando actualmente. Podría ser también a través de correo electrónico. Y lo que envían pues son fotografías de los trabajos que ellos vienen realizando, grabaciones de audios, llamadas telefónicas, mensajes de texto, ¿no? Y entre otras producciones que ellos realicen. Entonces, la función en este caso del docente es la de hacer el seguimiento a estas actividades, ¿no? Por lo tanto, se espera que el docente pues registre, ¿no? Tenga su registro donde esté indicando el nombre de cada alumno, las actividades o evidencias que estos alumnos le han entregado. La idea es que organice también su portafolio el docente, ¿no? Y que sistematice toda esta información, la información de los estudiantes que le han hecho la entrega oportuna de las actividades, ¿no? El acompañamiento viene a ser el cuarto proceso. En este proceso de acompañamiento, como su nombre lo indica, ¿no? Es aquella acción por la cual el docente, de manera coordinada con el estudiante, eh, tienen comunicación para poder resolver alguna duda que el estudiante esté presentando, ¿no? Y también es importante que el estudiante vaya desarrollando su autonomía y esto también ha de ser gracias a la orientación que también le da su maestro, ¿no? Entonces, el acompañamiento que reciben los estudiantes puede ser de manera individual o también de manera grupal. ¿Cuál es la función del maestro? Pues frente al acompañamiento como proceso, es la función del maestro el de retroalimentar a sus estudiantes, ¿no? Debe escucharlos, evaluarlos, ¿no? Y hacer las intervenciones necesarias a través de preguntas o repreguntas, ¿no? A través del diálogo reflexivo, para que el estudiante se dé cuenta de sus errores o fortalezca algún aspecto débil o algún aspecto a mejorar todavía en la presentación de alguna de sus actividades. Por otro lado, cuando a veces la necesidad de aprendizaje persiste,
el docente lo que puede hacer es eh, otorgar al estudiante otra actividad complementaria, siempre y cuando esta actividad complementaria responda al propósito, desarrolle las competencias que se están trabajando en el área y ayude pues al estudiante a superar esa debilidad que el maestro ha observado, ¿no? En el estudiante, ¿no? Bien, entonces, esto es con respecto a la función que esperamos que cumpla el docente con el estudiante. Pero por otro lado también tenemos cuál es la función que le compete al directivo, que es justamente retroalimentar a los maestros, ¿no? Entonces, frente al proceso llamado emisión y planteamiento, por ejemplo, que recuerdan es aquel proceso en el cual aparece el contenido, aparece la secuencia didáctica, ¿no? Del Aprende en Casa en los 3 formatos que ya conocemos, pues ¿cuál será la función del director, ¿no? La función del director en este caso es motivar, propiciar a que el docente revise estos recursos del Aprende en Casa, ¿no? Es importante que el docente revise bien porque no solamente en la plataforma del Aprende en Casa encontramos las secuencias eh, didácticas y las actividades que los estudiantes tienen que realizar. Hay más recursos que les serán de gran utilidad también al maestro y lo puede emplear también con los estudiantes, ¿no? Entonces aquí habría que revisar a mayor profundidad lo que ofrece la plataforma y también guiarnos, ¿no? Y por otro lado también una acción general que también podría ser el directivo, aparte de propiciar y motivar a sus docentes, es que también analicen estas actividades, ¿no? Que se den cuenta si realmente han sido bien planteadas, si responden a su contexto, ¿no? Y bueno, con el criterio pedagógico que tienen los docentes, sería importante entonces que el docente también desarrolle un poco más su creatividad y si cree conveniente hacer alguna modificación quizás en la actividad, siempre y cuando no se pierda de vista el propósito, lo podría hacer, ¿no? Sería importante también que se generen espacios para revisar estas experiencias de aprendizajes que han sido planteadas por el Minedu, ¿no? A fin de que los docentes puedan reajustar la planificación curricular adecuadamente ya para el periodo que viene, para el periodo presencial. Hace poco conversaba con un directivo y justamente me daba la idea de que se podría incluso hacer un mapeo, ¿no? De todas las, bueno, de hecho son todas las competencias, ¿no? Las capacidades y los desempeños, ¿no? Que se han venido trabajando durante este año a través de los formatos web, radio, TV en la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Sería bueno hacer un mapeo para también, como se indica en esta diapositiva, pase al reajuste necesario para el periodo presencial, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la generación, la función del directivo en este caso, pues será monitorear, organizar el monitoreo y verificar que los estudiantes estén desarrollando las tareas, ¿no? Las actividades. Fomentar también que el maestro organice bien su portafolio, que lleve un registro de cada uno de sus estudiantes, si están o no presentando sus actividades, ¿no? La calidad también de la elaboración de sus actividades. Y por otro lado también es importante también que el directivo oriente a los docentes de aquellas estrategias más adecuadas o mecanismos que podrían utilizar ellos para seguir haciendo el monitoreo a los estudiantes, ¿no? Y sería también recomendable, ¿no? Establecer con los docentes estrategias para sistematizar la información sobre el número de estudiantes por clase que lograron tener acceso a las estrategias y recursos brindados durante la etapa a distancia, ¿no? Con respecto al acompañamiento, aquí es importante hacer un seguimiento a los docentes para verificar cómo están retroalimentando a los estudiantes. Es por eso que
sería importante ir realizando ya un cronograma de acompañamiento y retroalimentación, ¿no? Preguntando a los docentes cómo vienen retroalimentando a la fecha, que le manden las evidencias, ¿no? Sería importante que los docentes manden sus evidencias de retroalimentación al estudiante con anticipación, ¿no? Antes de tener las entrevistas con su director. De esta manera, entonces, el director tiene la posibilidad de revisar las evidencias de retroalimentación del que el docente hace al estudiante, las puede analizar, verifique si la retroalimentación que hace es elemental, es descriptiva o es reflexiva, para que en el momento que tenga la entrevista con el maestro, bueno, pues dialoguen respecto a esa clase que se ejecutó, a esa retroalimentación que hizo el docente al estudiante, ¿no? Así que sería importante que los directores promuevan esta práctica de hacer la retroalimentación a los maestros, ¿no? Y que los maestros también sepan cuáles son eh, los criterios que van a ser analizados, van a ser observados por los directivos, ¿no? Bien, sería importante entonces informar a los docentes de las acciones de acompañamiento al estudiante que los docentes y otros mediadores están realizando o tienen planeado realizar durante esta etapa a distancia y tomar conocimiento de las necesidades identificadas, así como las acciones para atenderlas, ¿no? Finalmente, entonces, la idea, estimados directivos, es de que en esta oportunidad ustedes se concentren mucho en estas dimensiones o en estos aspectos que se señalan al final de esta diapositiva, ¿no? Es importante que hagan un seguimiento y retroalimentación de docentes a estudiantes, que se esté monitoreando la práctica pedagógica de los docentes en este contexto trabajo remoto, que no descuiden la retroalimentación que ustedes como directivos tienen que hacer a sus docentes. Y como ustedes saben, siempre después de una reunión o entrevista con los docentes y después de observar en ellos sus fortalezas y aspectos de mejora, siempre es importante establecer compromisos, ¿no? Compromisos y no solamente el compromiso en sí, sino también la estrategia de cómo van a cumplir con ese compromiso y los plazos. Y así como el docente también se compromete, es importante también que los directores también se comprometan en algo. O sea, de qué manera le va a ayudar al maestro en poder lograr el compromiso que él se está planteando, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Y luego hacer el seguimiento a estas acciones de mejora que se están proponiendo, tanto docente como directivo, ¿no? Bueno, pues entonces, con esto estaríamos concluyendo respecto a esta presentación. Y bueno, pues espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.